Buenas noches, Lick, así es. Sí, licenciado, se le escucha y se le mira. Feliz noche. Gracias. Muy bien, vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy. Que tengan todos muy buenas noches y bienvenidos. Previo a entrar en materia, me gustaría a los compañeros coordinadores de los grupos hacerles ver que tal vez las tareas me las manden el día y la hora que quedamos, porque me la empiezan a mandar con mucha antelación y después me cuesta mucho estarlos localizando, e inclusive he cometido el error que algunos no los he localizado. Entonces, muy puntualmente ya les mandé un material el día de hoy para que lo puedan leer y hacer un resumen, 5 preguntas. Es para el día martes de la próxima semana al mediodía, entonces me lo pueden enviar el martes al mediodía para no estar con ese mismo dilema de que me lo mandan con mucha antelación y después los pierdo, los trabajos entre tantos que me mandan ahí. Entonces suplicarles ese favor a los compañeros coordinadores. Como segundo punto, realmente me he tomado la tarea de leer los trabajos, y una de las cosas que me ha llamado la atención definitivamente, y ustedes dirán por qué el motivo de hacerlo a mano, precisamente para poder conocer un poco su ortografía y caligrafía, ¿no? Entonces creo que hay muy buenos ejemplos y hay otros que sí definitivamente tienen que ir mejorando. Yo creo que eso... Hay cosas muy básicas que tenemos que ir viendo, primero reconociendo si tenemos un problema. Si tenemos el problema, pues obviamente tratar de ver cómo lo podemos poder superar. Realmente para poder uno mejorar en el tema de la ortografía, la mejor dinámica es la lectura, leer bastante, ya que si leemos bastante, definitivamente vamos a poder mejorar en esos aspectos. Es increíble el tema de la memoria que tenemos como espejo, que recordamos después las palabras y las asociamos y ya les ponemos nosotros los signos de puntuación, tildes y todo lo que conlleva. ¿Alguien está levantando la mano? Sí, licenciado. Yo tengo una duda sobre la entrega de los trabajos, sobre todo por la hora. Usualmente al mediodía, que son las 12, yo estoy en el trabajo, entonces me dificulta un poco hacer la entrega de la tarea justo a esa hora. No sé si la podemos entregar una noche antes o después. Por lo menos durante el día del martes, no un día antes, sino que es el mismo día, porque así me es más fácil a mí localizar los trabajos. Entonces, con que sea el mismo día. Ok, gracias. ¿Alguna otra duda? Bueno, otra cosa importante para los compañeros de todos, prácticamente a todo el salón, es de que sí tienen que estar muy pendientes acerca de la participación al momento que vamos a cuestionar aquí algunos temas dentro de la clase. Sobre todo porque hay muchas cosas que en las tareas pasan como que las hacemos y ahí nos olvidamos qué pasa, pero la verdad que la tarea tiene 2 variantes en cuanto a su calificación. Uno es la entrega a tiempo, obviamente, que estén participando dentro del grupo, y 2 es precisamente en los momentos que tienen que poder responder algún cuestionamiento propiamente de la tarea, pues que estén pendientes, porque la verdad que eso va restando
cierto puntaje que tuvieran que tener. Y pues yo entiendo que todos tenemos una serie de ocupaciones, pero creo que ya a estas alturas sí tendríamos que tener presente que ya es la última mía que tenemos que correr. Entonces yo creo que vale la pena empezarnos a acostumbrar a estar pendientes y sobre todo a leer los trabajos en donde van a figurar nuestros nombres. No nos podemos dar el lujo solo de que ahí esté y no me entero del contenido del trabajo. Entonces, si ustedes se han dado cuenta, las tareas que hemos ido dejando prácticamente las hemos ido, no se puede con todos, obviamente, pero las hemos ido discutiendo en parte en clase, de una forma aleatoria. En la clase pasada fue donde casi que todos los miembros de un grupo, pues no estaba ninguno para responder el nombre de su grupo. Entonces, ojo con eso, por favor. Me escribió la coordinadora de ese grupo en particular y por lo menos ella sí lo documentó bien en cuanto a por qué no había estado, pero los demás sí creo yo que de ahorita en adelante sí tomemos en cuenta eso. Yo sé que en lo que nos vamos adaptando a la metodología de la clase nos cuesta y tenemos que adaptarnos, pero creo yo de que es parte de lo que debemos nosotros ir pues superando, ¿no? El día de hoy, en el grupo número 2, por favor, si está Víctor Rolando Velázquez Cotoc, ¿estará por ahí? Grupo 2. ¿Dónde está? Estará por ahí Jessie Michelle Salgado Villegas. Tampoco está. María Esther González Torres. No está tampoco. Luis Fernando Chinchilla Borrayo. Mirta Lucía Ramírez Lemos. Anet René Mejía Brewster. Presente. Es Melia. ¿Perdón? Es Melia. Melia Brewster, perdón. Muchas gracias. Usted fue la única que está de su grupo. Bueno, fíjese que en la tarea pasada empezamos por que íbamos a investigar y por lo menos identificar nosotros con nuestras propias palabras, no necesariamente como usted un concepto, lo que es la ontología. Cuéntenos usted un poco acerca y tal vez solo para efectos de grabación y audio pudiera prender su cámara, por favor. Con gusto ahorita. Solo Gracias. me voy a poner un suéter, permítame. Creo que ahí ya no sé si ya me pueden ver. Sí, la podemos ver. Ahí está. Bueno, yo lo que había encontrado de la ontología era de que, digamos que, o sea, como que busca o investiga o el propósito es en sí el ser y como sus relaciones entre, había encontrado también que era como, encontré que era como estudia el ser en general y sus relaciones contra el ser y contra particulares, había encontrado yo. Uh-huh. ¿Y cómo fue que usted entendería con sus propias palabras qué es la ontología? Traducido. Bueno, yo entendería que la ontología en sí se refiere a las relaciones que cada ser humano tiene con otras demás personas o la relación que tienen en una sociedad. Ya. Bueno, muchas gracias. Oye, muy amable. Estará por ahí en el grupo 3 Aidea Azucena Sinay Mazariegos.
Luisa Fernanda Aldana Dávila. Buenas noches, licenciado. ¿Quién es? Perdone. Luisa Fernanda. Luisa Fernanda Aldana Dávila. Ahí está. Sí, correcto. Mire, hablamos también acerca de otro concepto bien importante dentro de lo que teníamos que tener como tarea. Si pudiera prender su cámara y decirnos lo que ustedes encontraron en cuanto a la lógica y cómo ustedes ven esa relación que existe entre la lógica y la filosofía del derecho, ¿no? Fíjese que mi cámara no sirve porque boté mi computadora, pero con respecto a la lógica, es un objeto de estudio, es el razonamiento, la forma de que el ser humano razona juicios, conceptos, argumentos y la forma de alcanzar un bien común respecto a acuerdos, razonamientos, etc. Ajá, eso es lo que nos dice la definición que encontramos, pero ¿cómo usted ve que hay esa relación entre lo lógico y lo filosófico? Porque la filosofía es sabiduría y la sabiduría va de la mano con los razonamientos, a la forma de llegar a un objetivo, a un juicio. Ah, qué interesante, muchas gracias. Estará por ahí Osman Leonardo Talín Burrión. Buenas noches, licenciado. Es Tajín. Aquí lo compongo de una vez porque mi Talín tenía aquí. De acuerdo, licenciado, no hay problema. Si pudiera prender su cámara, porfa, y hablarnos un poco acerca de esa relación que tiene la filosofía, pero ya no con la ontología ni la lógica, sino que con la teoría del conocimiento. La teoría del conocimiento. Pues, para empezar, la filosofía siempre ha buscado el saber por qué de las cosas, ¿verdad? Y en este caso, la teoría del conocimiento también se refiere a cómo es que nosotros adquirimos el conocimiento. Entonces, con mis palabras, pues, la teoría del conocimiento y la filosofía van muy relacionados, ya que ambos buscan el saber desde una forma específica, ¿verdad? Siguiendo ciertos lineamientos para que uno pues aprenda nuevas cosas al transcurso de su vida, ¿verdad? Bueno, para mí es lo que yo más o menos he logrado comprender. No, muy interesante su aporte, pero en cuanto al tema de, ¿por qué usted cree que para los abogados esta teoría del conocimiento es importante? Pues en este caso, porque utilizamos mucho tipo, ahí creo que me voy a ir para el lado de la metodología, utilizamos muchos métodos para ir adquiriendo nuevos conocimientos. Por ejemplo, en un caso nosotros tenemos que realizar cierto trabajo de campo, ¿verdad? Ciertas investigaciones y tenemos que leer nuestros códigos, nuestras leyes e incluso jurisprudencia. Entonces, la teoría del conocimiento va muy de la mano también con nuestra carrera, ¿verdad? Ya que ahí nosotros vamos a justificar el porqué de las cosas, el por qué surgió esto, el por qué llegamos a esta sentencia, etcétera. Muchas gracias, compañero. Muy buena respuesta. Muchas gracias. Estará por ahí Karen Alejandra Ruiz Pérez. No está. Estará por ahí Helen Patricia Chainájera. Pablo Esaú Pineda Solórzano. Buenas noches, licenciado, ¿me escucha? Fuerte y claro, lo único es que no lo veo, entonces tal vez Sí. como para todos, para nuevas dinámicas, cuando les mencione su nombre, por favor activen su cámara. Ok, sí, perdón, es que estoy en compositorio y no le tengo cámara, disculpe. No hay pena. El tema de la filosofía, pero su relación con la axiología. ¿Cómo? Con la axiología, ¿verdad? Uh-huh. Sí, lo que yo entiendo que la axiología con la filosofía es que estudia los valores del ser humano, ¿verdad? Y
también hay varios tipos de axiología, como la axiología filosófica, jurídica y educativa, pero en nuestro ámbito, que es el derecho, ¿verdad? Lo que nos importa es la axiología jurídica. Y la axiología jurídica, ahí sí que sería como que el saber o el entender de nosotros, de nuestro pensar como abogados, es lo que yo puedo explicar, licenciado. Me parece interesante. Lucy Elizabeth Pontaza Muralles. Buenas noches, Liz. Buenas noches. La semiología. La relación. Un momentito, Liz, ahorita activo mi cámara. Vaya. ¿Sí? La relación que existe entre la filosofía y la semiología. Buenas noches, Liz. La semiología es la ciencia y el arte que estudia las manifestaciones de sistémicas y en las enfermedades también. Es más del ámbito científico. En cambio, la filosofía es más del ámbito ya del pensamiento, ya también involucra la razón y la ética. Es como más profundo. En cambio, la semiología es como una ciencia que va del lado más de la metodología y de las químicas. Pero ¿y entonces qué tipo de relación tiene todo esto con el derecho? ¿Cómo lo ve usted? ¿Para qué nos sirve? Nos sirve tener un balance de las dos, como por ejemplo podemos aplicarlo en el derecho penal al momento que se realizan las pruebas dactilares y todos esos estudios al momento que se estudia una escena del crimen. Y aplicamos la filosofía al momento en que pensamos cómo aplicar el derecho. Excelente. Cómo juzgar y cómo aplicarlo. Gracias, compañerita. Estará por ahí María René Monterroso de León. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. ¿Usted cómo considera que la filosofía tiene aportes para el derecho? La filosofía, siento, nosotros estamos discutiendo como grupo, porque en la primera tarea que nosotros realizamos sobre la filosofía del derecho, nos entendíamos de que era como que la filosofía viene como que a cambiar las leyes y como que a cambiar todo lo que es como costumbres, como que acoplar, analizar y entender las leyes como las costumbres que tiene ahora, digamos, el derecho acá en Guatemala. Y propiamente hablando de la teleología. Ahorita le comento, licenciado. Nosotros investigamos que la teología era como una doctrina idealista, la que toda la naturaleza existe para un determinado fin. Y eso traducido en nuestras propias palabras, ¿cómo lo diría usted? Que es como que estudia toda la existencia, todo el porqué de las cosas, como que analizando, digamos, las leyes, el porqué de cada ley y el porqué de cada derecho. Como que el porqué de cada existencia, que por qué existe el derecho, que por qué analizamos una ley para, digamos, como para defender o como para entender cada cosa. Sí, interesante. Gracias, compañera. Estará por ahí Erika Michelle Santana Flores. ¿Dónde está? Licenciado, buenas noches. No sé si habrá otra Erika Michelle, pero yo soy Erika Michelle López Santos. Santana Flores es. Ok. Sí, perdón. Eduardo Alfonso Divas Coctí. Ellos son del grupo 12.
Buenas noches, licenciado, perdone. Eduardo, ¿es usted? Así es. Ah, bueno. Bueno, nos hace falta una. ¿Cuál es la que nos hace falta? Perdone, licenciado, vengo caminando para mi casa. ¿Me puede indicar? Así yo le puedo indicar. Dentro de las ciencias que se relacionan con la filosofía está la antropología. ¿Cómo es esa relación? Bueno, primero, ¿qué es la antropología? Y segundo, ¿cuál es esa relación que existe entre la filosofía y la antropología? Mire, licenciado, yo considero que la antropología es fundamental dentro de la filosofía porque es una rama que nos permite la investigación. Así como la filosofía tal lo indica, ¿verdad? Es no solo quedarnos con el conocimiento que nosotros ya inferimos como tal, sino que es averiguar directamente lo que no conocemos, ampliar nuestro conocimiento, investigar y en ese proceso adquirir más conocimiento. Es lo que yo podría inferir de lo que es la antropología, licenciado. Sí, muchas gracias. Bueno, por último, si no, que nos vamos a pasar todo. El último es el compañero Luis Haroldo Cáceres Samayoa, grupo 20. Sí, adelante, Elic. Grupo 20. ¿Usted es Luis Haroldo? Sí, afirma, Elic. Muchas gracias. Es que casi no lo veo. Bueno, hablamos acerca de la filosofía y las ciencias que de alguna manera se relacionan con la misma. Y pues a lo largo desde que iniciamos la clase, varios de los compañeros ahí dieron su punto de vista y que es valedero. Realmente no hay respuesta que sea equivocada según mi percepción desde el punto de vista filosófico, ¿no? Cada quien tiene su postura. Lo único es que sí tenemos que ir como que hay veces que sí decimos algo que no es muy congruente con lo que los diversos autores, ¿no? Pero siempre y cuando esté fundamentado, yo creo que está bien. Pero en el caso particular de usted, yo le preguntaría, según la percepción de ustedes como grupo, porque imagino que lo discutieron como grupo, ¿cuál de todas estas ciencias es la más importante que se relaciona con el derecho y que nos sirve a nosotros como juristas, no como abogados, sino como juristas? En su opinión. Bueno, yo pienso que todas las ciencias que nos identifican aquí son buenas para el estudio del derecho, ¿va? No solo de la filosofía, la ontología, la lógica. Solo la filosofía nos hace reflexionar sobre las propiedades, las causas y los efectos de esas cosas naturales que especialmente sobre el hombre piensa y el universo, ¿va? Y así también la lógica, ¿va? Que es un concepto que sirve para comprobar una afirmación, pues para ser considerada válida, licenciado. Sí, gracias. Con eso vamos a finalizar la participación de ustedes y entrar de lleno a lo que es, hoy íbamos a ver lo del justnaturalismo y el positivismo jurídico, pero las críticas que se han manifestado. ¿Pueden ver ustedes mi presentación? Les pregunto. Sí, se mira. Sí. Vale. Sí, si no voy a continuar y no lo tengo ahí. Previo, ya les mandé todas las presentaciones de las clases a sus compañeros coordinadores para que ellos la compartan. Entonces, yo creo que por alguna extraña razón ustedes no pueden acceder al Classroom de institucional, porque ya no es el usuario personal que iniciamos, sino que ya es un usuario institucional de la USAC. Entonces, ahí en eso es donde están colgadas las presentaciones, pero por si se les complica, ya se las envié. También en la tarea que van a tener que hacer para la otra semana, van a ahondar de lleno en cuanto a la postura del justnaturalismo y el positivismo jurídico. Y ahí hay varias críticas interesantes y hay puntos en común. Me pareció muy bueno el documento y sobre todo de buen tamaño, no es muy largo como para aburrirlos y quedarse un par de horas encerrado, ¿no? Yo creo que es un documento digerible. Entonces hoy vamos a tratar de agotar lo que es el justnaturalismo y el positivismo jurídico. Realmente no me quiero
como cargarlos a ustedes con el tema de todas las teorías y como que elevar mucho la carga de contenido en cuanto a estas teorías, que estas teorías son muy profundas, sino que yo quiero que les quede por lo menos una idea clara. Con que les quede una idea clara, ya lo demás, conforme su demás conocimiento en cuanto a seguir estudiando académicamente, lo van a ir explorando. Entonces, la clase de hoy tenemos que agotar estos dos temas, para que el viernes nosotros ya entramos en materias en las otras corrientes que les había indicado, que no es que sean menos importantes, pero las pioneras aquí o la discusión está precisamente en el justnaturalismo y el positivismo jurídico. Pero lo importante aquí, como para ir retomando la idea y que quede bien claro, que el justnaturalismo por naturaleza es algo que existe por sí, o sea, per se, se le conoce en latín, pero eso es algo independiente de nuestra voluntad y a nuestra fuerza. Por eso el derecho natural se supone supremo y trascendente, no depende en lo más mínimo de las consideraciones de las formulaciones humanas o estatales. Y se recuerdan que aquí hablábamos acerca de, en el justnaturalismo, que podíamos tener de los que miran desde el punto de vista de la naturaleza, desde el punto de vista de la divinidad o de los dioses. Y entonces, derivado de esas vertientes, hay muchos tipos de justnaturalismo. Está el justnaturalismo clásico, el contemporáneo, pero esas son como ramificaciones que yo pienso que ahorita como que nos vamos a confundir. Entonces, con que nos quede esta idea, yo creo que con este curso estaríamos como satisfechos, ¿no? En resumen, el justnaturalismo supone la existencia de un derecho trascendente y anterior al derecho positivo, obviamente. Pero aquí quiero como dejar una aclaración, porque me escribió un alumno y me hizo una pregunta, me dice, es decir, lo positivo es todo lo de la ley. Yo le dije, bueno, no es tan así, no lo asociemos con los principios de cuando vimos Introducción al Derecho 1 y mirábamos que el positivismo es toda la ley. No es tan así, esta es una corriente un poco más profunda que va un poco más allá. Y cuando lean el documento yo creo que les va a quedar más claro y por favor las dudas que tengan las podemos ir aclarando en la medida que vayamos avanzando. Y es que el derecho bajo la sombra de la razón, de la naturaleza o de Dios, ahí están las tres vertientes, la razón, la naturaleza o Dios, desde el punto de vista del justnaturalismo, es asumido como el único orden regulador de la validez universal, al que los hombres guiados por esta recta razón pueden aspirar. Y este tema de la validez, este es un tema que vamos a ver ya en el otro contenido del curso en las siguientes clases después del examen, porque vamos a ver que el tema de la validez pareciera ser fácil, pero es igual que ustedes verán en el documento que cuando iniciamos el curso yo les dije, vamos a definir derecho, y aparentemente era fácil, pues a las alturas del 9º semestre sí tendríamos que saber qué es derecho, pero sin embargo, dependiendo de la corriente filosófica que la vamos a abordar, ustedes van a entender que sí depende. Ahí la respuesta es depende de qué punto de vista queremos abordarlo. Independientemente de las diferencias que plantean los distintos representantes del justnaturalismo en torno a la fuente de la legitimidad o el contenido concreto del derecho natural, coinciden, y esta parte, a pesar de que hay varios criterios, hasta con amarillo la puse, de que en esto todos coinciden. Se pueden no poner de acuerdo en las fuentes como tal de dónde viene, pero sí coinciden, es que el derecho natural es la única manifestación universalmente válida y necesaria de lo que debe ser un orden justo y racional. Esta es un punto en común de varias pensamientos. Licenciado, disculpen, creo que no ha cambiado diapositiva. ¿En dónde están ustedes? Disculpe que lo interrumpa, se quedó en justnaturalismo. ¿Y cuál es la que está proyectando? Justnaturalismo, la primera, no ha cambiado. Ay, qué raro. Vamos a ver esto, espérenme. Y no se preocupe por interrumpirme, yo creo que es lo mejor. Aquí está. Vamos a compartir esto.
Ahora sí miran la pantalla. Hoy sí. Sí, licenciado. Sí, Muy bien, bueno. Las dos, aquí es donde me había quedado. Entonces, realmente 2 diapositivas es las que he pasado. Y es precisamente en esta parte. En donde les decía de que lo que varía en el naturalismo son las 3 vertientes de donde se origina la corriente de pensamiento. Otra vez, la razón, la naturaleza y la divinidad o Dios. Y le digo divinidad porque pues aquí en temas filosóficos casi que es mala palabra empezar a hablar de una deidad como tal, sino que se dice la divinidad, sin entrar en polémicas. Entonces, razón, naturaleza o divinidad. Eso es como las 3 vertientes de donde se origina el naturalismo y en donde hacen diferencias y hay diferentes tipos de naturalismo. Pero en donde vienen a aterrizar todos en un punto en común es precisamente en que el derecho natural es la única manifestación universalmente válida y necesaria de lo que debe ser un orden justo y racional. Y aquí viene la contrapropuesta en cuanto a que el derecho positivo no debe hacer otra cosa más que guardar celosamente el cumplimiento y el respeto al derecho natural. Eso sería lo que proponen los justnaturalistas. Pero el derecho positivo nunca debe contradecir al derecho natural y llegado el caso siempre debe prevalecer el derecho natural sobre el positivo. Pues obviamente se ha de suponer que equivocarse los hombres, pero no se va a equivocar la naturaleza. Y esa es la versión de los justnaturalistas, que dicen precisamente eso al derecho de los positivos. Entonces ahí vamos viendo cómo es que de alguna manera el justnaturalismo en términos muy sencillos y muy superficiales es esto que les estoy mostrando ahorita en esta diapositiva. Obviamente sobre este tipo de corrientes es de construir un montón de teorías de otros autores que ustedes conforme sigan estudiando, y eso a veces realmente es un problema en los posgrados porque se asume de que el estudiante estas teorías como que tan básicas ya las manejan, pero el tema es de que en la universidad, en el área de pregrado, donde están ustedes, pues a veces el tiempo es tan corto que no se puede ahondar como si quisiera, entonces se queda en el tema de que aquí no, en pregrado no se ahondó como quisiera, pero en posgrado se asume que ya se tienen todo. Entonces, en el medio queda única y exclusivamente el estudiante que sí debe profundizar en esto. ¿Cuál es el tema de la filosofía como tal y sus distintas corrientes? Que como no son objetos de unos exámenes técnicos profesionales, pues creo que se quedan un poco en el olvido. Y ya cuando estamos en el tema posgrado nos toca casi que empezar de cero. Yo les hablo de mi propia experiencia, que se hablaban de muchas teorías y hablaban de diversas corrientes del pensamiento, que se asumía que yo las sabía, pero con la pena del caso, sí, y ahí todos tenemos que ser así, levantar la mano y decir, mire, pues a mí si me lo explica yo entiendo y puedo seguir estudiando, pero de lo contrario no se puede asumir que uno ya lo sabe, porque realmente no es así. El problema del justnaturalismo, como lo señala Kelsen, se recuerdan que Hans Kelsen es el principal, ¿cómo le podemos decir? El representante del positivismo jurídico a través de su obra, la teoría general del derecho. Y por eso es que dice, como lo señala Kelsen y otros juristas contemporáneos, pero refiriéndose a los positivistas jurídicos. Y hacen aquí la crítica, que lo que se basa como una falacia lógica es precisamente dar por sentado que el deber ser del ser. Ahí son términos entre el deber ser, el axiológico y el ontológico. Es lo que hablaban ustedes un poquito. Y esto precisamente, ¿cómo explicarlo de una forma como sencilla? Pues el deber ser es lo que se aspira que así debe ser, pero, o sea, como ver lo objetivo y lo subjetivo. Lo objetivo es lo que es lo que es, y lo subjetivo es lo que para mí es.
Entonces tenemos ahí esa disyuntiva entre el deber ser y el ser, lo axiológico y lo ontológico. Pero entonces, lo que dice aquí prácticamente Kelsen es de que hay una mentira lógica, porque las falacias son unas mentiras, es una mentira lógica entre inferir que el deber ser es del ser. Y entonces que ahí hay algo axiológico que es de valores y algo ontológico que es metafísico que no se puede unir y que así lo propone el justnaturalismo. Entonces, por ahí les dejo esa idea como para que la vayan ustedes digiriendo y yo espero y de verdad que con la lectura que van a hacer para esta tarea les quede mucho más claro. Y si no, pues sin pena vamos a ir resolviendo las dudas. No se me ha olvidado la duda que un compañero me preguntó acerca de los legisladores, acerca de la ley y que si la ley es justa. Y yo le dije, lo vamos a ver precisamente en esta parte. Entonces, no terminamos el curso sin poderlo abarcar. Pero la pretensión de deducir el derecho natural a partir de un supuesto orden justo y bueno, universal y trascendente, conlleva el riesgo de justificar en nombre del mismo orden leyes que a todas luces podrían resultar más peligrosas para la sociedad que las dicta un Estado legal y legítimamente constituido. Esta es la otra crítica que se le hace al justnaturalismo, o sea que de alguna manera deducir o pretender inferir que porque es derecho natural, entonces la naturaleza no se equivoca y está bien, entonces es justo y bueno, universal y trascendente. Y entonces aquí es donde dice que hacer esa afirmación conlleva un riesgo, y ese riesgo es precisamente justificar que en nombre de ese mismo orden justo, bueno, universal y trascendente, se puedan resultar más peligrosas algunas leyes que puede dictar un Estado legal y legítimamente constituido. Y eso lo vemos mucho, se los voy a ejemplificar con las dictaduras, porque muchas de las dictaduras han llegado al poder de una forma legítima. Y vámonos un poco en el pasado y un poco de derecho comparado. En la Segunda Guerra Mundial, precisamente Adolfo Hitler, él llegó al poder de una forma legítima y legalmente constituido, porque pues él se unió al partido, hicieron su campaña política, llegaron, y tras llegar ellos hicieron una serie de normativa y de leyes que pues no porque fuera un Estado legal y legítimamente constituido pudieran ser buenas. Entonces por ahí es donde tenemos que empezar a ir de a poco pudiendo abstraer estas teorías y sobre todo estas críticas. Pasando al positivismo jurídico, el positivismo jurídico es para algunos justnaturalistas la postura opuesta al positivismo. Y es que el positivismo es malo o inmoral porque avala la existencia de un derecho injusto. Y es por eso que decíamos que para los justnaturalistas el derecho y la moral van juntos, pero para los positivistas ellos separan el derecho y la moral. Lo ven como dos fenómenos distintos. Y eso es lo que nos está tratando de decir en esta parte algún autor, porque avala la existencia de obviamente derechos que a todas luces son injustos, pero que como están normados, ¿sí? Yo tengo una duda. ¿Podríamos decir que las corrientes naturalistas son idealistas y las corrientes positivistas son materialistas? ¿O no se puede afirmar tan categórico? Yo pienso que no se puede hacer esa categoría porque al hablar del materialismo y el idealismo son otras corrientes de pensamiento con otras acepciones un poco distintas y que si las mezclamos con estas, como dirían por ahí, sí nos vamos a enredar con tanto postulado que puedan tener estos. Entonces, por eso le digo, ahorita todavía no, usted ahorita se me fue, íbamos ahorita como a 10, 15 kilómetros por hora, pero usted se me fue como a 90. Entonces, ahorita yo creo que le diría, hay que frenar un poquito y vamos despacito con esto. Porque obviamente lo que usted menciona, eso lo van a ser parte de las corrientes que tenemos que abordar en las siguientes clases. Y que por algún motivo yo quisiera que no las mezclaran o no las asociaran con el justnaturalismo o el positivismo jurídico. Porque si no, a la hora de
se parecen mucho, la verdad. Lo que usted menciona es bien interesante porque no queda duda que ha investigado un poco y se ha documentado el tema y lo felicito. Entonces, yo creería que no podemos hacer esas aseveraciones de momento, hasta que ya lo tengamos como en la plataforma, decir, pues para mí sí pudiera ser así como usted lo dice, con total solvencia, pero yo creo que hay una justificación, sobre todo en el tema de que ya lo vamos a abordar en clase y obviamente lo vamos a discutir desde diferentes puntos de vista, ¿no? Pero regresando al tema, existen varias clases de positivismo. Ahí vamos a arrancar. Así como hay varias clases de naturalismo, también hay varias clases de positivismo. Y obviamente algunos positivistas critican las leyes injustas y la obediencia de las mismas. Solo que no dicen que no sean verdaderas leyes, sino que son leyes injustas, que son temas que parecieran ser lo mismo, pero tienen otro tipo de acepciones. Dentro de dentro de las distintas clases de positivismo o positivismo tenemos estas que yo dije, estas serían las más relevantes. Me llama mucho la atención el positivismo lógico de Hans Kelsen. ¿Y por qué de Hans Kelsen? Porque a él lo tenemos como uno de los principales representantes de esta corriente filosófica de pensamiento. Y obviamente porque afirma que la ciencia jurídica, al ocuparse de lo mandado jurídicamente, es una ciencia normativa, lo cual para mantenerse dentro de los límites científicos aspira a librar a la ciencia jurídica de elementos extraños, es decir, de juicios que no sean normativos, porque para Kelsen la ciencia jurídica no describe la realidad, no formula juicios de hecho, no es empírica, puesto que sus objetos son enunciados del deber ser. Por eso es de que vemos que el positivismo lógico va muy ligado con lo que habíamos visto anteriormente, las ciencias que se relacionan con la filosofía, y ahí metimos a la lógica, y en donde hablábamos de que la lógica son preceptos precisamente que nos sirven para que la validez de los principios filosóficos y lógicos tengan esa congruencia en las afirmaciones que hacemos. Y eso nos sirve mucho, por ejemplo, ya hablando en el tema del derecho, cuando se hacen afirmaciones que pues no pudieran sustentarse en un principio de logicidad, sino que esa toda luces es una afirmación totalmente ilógica e incongruente. Entonces ahí vemos cómo de alguna manera desde la ciencia estamos tratando de armar esta metodología de lo que pudiéramos entender como el positivismo o positivismo jurídico. En ese sentido, creo que por cuestión de tiempo nos vamos a quedar en esta parte, y para la siguiente sesión vamos a abordar precisamente las otras corrientes filosóficas, en donde con detención vamos a ver dentro de otras el idealismo y el materialismo que usted mencionaba. Así que tengan todos muy buenas noches y feliz descanso. Feliz noche, Lick. Feliz noche, licenciado. Gracias, Lick. Feliz noche, licenciado.